Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las operaciones con vectores, pero analíticamente. Y lo mismo que hicimos con el método gráfico, número por un vector, suma de vectores, resta de vectores. Pasamos a la siguiente lámina, vamos a operar vectores analíticamente. Condición para poder hacerlo: me deben dar las componentes del vector. El vector A tiene de componentes 6, 7, vector B de componentes 2, 8. Supongamos que nos mandan multiplicar 3 por el vector A. Y repito, analíticamente, extraordinariamente sencillo. 3 que multiplica al vector A cuyas componentes son 6, 7. Efectuamos la operación. 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Es decir, si al vector A de componente 6, 7 lo multiplicamos por el número 3, obtenemos un nuevo vector de componentes 18, 21. Suma de vectores, conocida las componentes. Vamos a suponer que me mandan sumar vector A más el vector B. Extraordinariamente sencillo. Componentes de A, 6, 7. Más componentes del vector B, 2, 8. Para sumar componentes, sentido común. Primera con primera, es decir, 6 más 2, 8. Y segunda con segunda, 7 más 8 igual a 15. Si alguien lo quiere comprobar gráficamente, representáis en un eje de coordenadas esos vectores con esas componentes, por la ley del paralelogramo lo sumáis, vais a obtener un vector de componentes 8, 15. Resta de vectores, mismo razonamiento. Vamos a suponer que me mandan efectuar vector A menos el vector B. Componentes del vector A, 6, 7. Menos componentes del vector B, 2, 8. Efectuamos la operación. Sentido común, componente en el eje X con la componente en el eje X. 6 menos 2 daría 4, componente en el eje Y con la componente en el eje Y. 7 menos 8 menos 1. Y vuelvo a repetir lo de antes. Si alguien representa gráficamente esos dos vectores y procede a restarlos, mediante la ley del paralelogramo vais a obtener un vector de componentes 4 menos 1. Damos el tema por concluido. Parte muy importante, haremos ejercicios de operaciones con vectores.